Entonces vamos a comenzar la presentación. ¿La pueden ver? Sí. Sí, señor. Perfecto. Entonces lo primero que ya en algunas clases les han hablado es definir evaluación como tal, ¿no? Y en esto, uno de los elementos que quiero resaltar es que la intención es hacer un análisis de los procesos y de los resultados lo más objetivo posible, pero esa objetividad está limitada por la información con la que tengamos y por la misma, digamos, por nuestra misma opinión con respecto a estos trabajos. Por ejemplo, si yo considero que realmente lo que se hace es lo máximo que se puede hacer, pues ya esto me pone un nivel diferente así tengo un poco la actitud inversa de decir, no, lo que estamos haciendo es muy poco, ¿sí? Entonces, los ojos con que mire el evaluador siempre van a influir en las evaluaciones, ¿sí? Y hay una serie de aspectos que se pueden medir, entre ellos, pues la pertinencia de una intervención, ¿sí? La coherencia, la viabilidad. Entonces, vamos a ver algunos de esos conceptos porque son importantes aplicarlos en las intervenciones de urgencia. Lo otro importante es el momento en que se hacen los tipos de evaluación. Entonces, uno tiene que ver con el momento en que se realizan. Uno puede hacer una evaluación anterior a las intervenciones. Esto no es muy frecuente, pero se puede hacer una evaluación de riesgo y, y tener ya identificado, y lo hemos hablado con los planes de intervención, tener identificado cuáles son los riesgos más posibles en esta zona o con esta población. Una evaluación durante, que tampoco se hacen con frecuencia porque los equipos están tan dedicados a hacer que pensar en evaluar es muy difícil. Y lo más frecuente es que se hagan evaluaciones a posteriori, ¿sí? Meses después, inclusive años después de una intervención, evaluar los resultados, aprender de esa experiencia. Y este es como el tipo de evaluaciones más frecuentes. Lo otro es que esa evaluación la puede hacer el mismo organización o gobierno que hizo la intervención o puede solicitar un agente externo. La ventaja de solicitar un agente externo es que por lo general pueden ser un poco más objetivos, ¿sí? Cuando tú evalúas tu trabajo, pues de por sí quisieras que se reconociera pues, todo el esfuerzo y a veces uno mismo no logra encontrar los faltantes, ¿sí? En cambio, cuando la evaluación la hace un externo, puede ser más objetiva. Al mismo tiempo, un externo no conoce todos los detalles y no conoce todo el contexto. Y por lo tanto, el externo puede equivocarse y decir, por ejemplo, esta intervención le faltaron estas cosas, cuando en realidad, pues esos faltantes de un estándar, por ejemplo, tiene una razón, tiene una lógica. Por lo tanto, una opción salomónica es tener una evaluación interna y externa, es combinar equipos, o sea, un equipo de evaluación externo trabajando con un equipo interno, hay diferentes opciones. Y también un poco está el propósito, o sea, hay evaluaciones que van más a lo inmediato, a cómo se están haciendo las cosas, cómo se podrían hacer mejor, y otra es más estratégica en términos de cómo habría que cambiar las intervenciones en desastres. Lo otro que te aplica para cualquier evaluación, pero en el caso de la evaluación de desastres, es que uno puede hacer una evaluación de proceso, o sea, contabilizar el número de cirugías, contabilizar
el número de personas que reciben agua, que reciben alimentos. De resultado, entonces, mirar temas como el número de diálisis que se hicieron, ¿sí? Y de impacto en términos, por ejemplo, de mortalidad, ¿sí? ¿Cuál ha sido, si se ha reducido o no la mortalidad? Con evaluación de impacto hay que ser cuidadoso porque hay como dos cosas diferentes. Uno es, digamos, lo que a nivel académico se entiende por evaluación de impacto, que en general busca tener un contrafactual. Entonces tú tienes una intervención, un grupo intervención, un grupo control y comparas entre esos dos grupos. Idealmente grupos que se parezcan. Lo que pasa es que en intervenciones de urgencia, tú no puedes tener contrafactual, tú no puedes decir, yo voy a operar hasta mitad y hasta mitad no la voy a operar, a ver qué pasa. Esto no se hace, ¿sí? Y por lo tanto, es más difícil establecer el valor agregado a la intervención o el valor negativo de la intervención, también puede pasar, ¿sí? Una opción que se utiliza con frecuencia es mirar más el antes y el después, o sea, cómo venía la mortalidad, por ejemplo, por dengue o la mortalidad por paludismo, se hace una intervención y se ve el impacto en mortalidad de esa intervención, o el número de casos, de nuevo, de paludismo, se hace una intervención de distribución de mosquiteras y se puede mirar si ese número disminuye 6 meses después, un año después, ¿sí? Entonces, es un impacto, digamos, son indicadores de impacto, pero no es el concepto de una evaluación de impacto como podría entenderse a nivel académico. Ahora, hay evaluaciones que se hacen en lo que se llama más como la capacidad que tiene una organización, por ejemplo, para intervenir, ¿sí? Entonces son más una autoevaluación o una evaluación externa de la capacidad que tiene la Cruz Roja colombiana para enfrentarse a emergencias, ¿sí? O la capacidad que tiene el gobierno colombiano o una organización como Médicos Sin Fronteras eh, para intervenir, ¿sí? Entonces lo que se mide aquí es yo qué tan bien preparado estoy en recursos, en gente, en manuales, etcétera, para intervenir. Lo segundo son evaluaciones intermedias, ¿sí? Yo comienzo una intervención y a la mitad o a los meses de la intervención la evalúo. Esto en las intervenciones de urgencia por lo general no ocurre, pero de nuevo es que esto de la urgencia a veces es muy relativo, porque cuando hablamos de un terremoto en general, los fenómenos son de corta duración, las intervenciones son de corta duración. Pero si recordamos, lo conversamos la semana pasada, del cólera en Haití, después de 2 años de cólera, pues da tiempo para evaluar de manera intermedia las intervenciones. Y está también la evaluación final, ¿sí? Cuando ya por fin se declara que estamos libres de cólera o que se ha terminado la urgencia por inundaciones, pues hacer una evaluación en ese momento. Les decía que hay como unos criterios y algunos de los criterios que quiero resaltar, uno es la pertinencia, ¿sí? Esa pertinencia es, hay unas necesidades, ¿sí? Y si esa evaluación corresponde a esas necesidades, ¿sí? Entonces, porque digamos que justifica la intervención. Si la intervención fue justificada, ¿sí? Porque podemos tener una necesidad y hacer una intervención que nada que ver, ¿sí? O la intervención sí tiene relación, pero no corresponde a la necesidad. Por ejemplo, hay una gran hambruna, hay 1.000.000 de personas y yo reparto alimentos para 20.000. Pues ahí hay un problema de pertinencia, ¿sí? Entre la necesidad que hay y la intervención,
que me puede generar un problema muy serio, inclusive porque si yo comienzo a repartir a estos 20.000, los otros 990.000, pues van a quejarse de un lado y de otro, pues no van a estar contentos con mi intervención, que parece loable, pero me quedé corto, ¿sí? La eficacia es, bueno, defino que intervengo una población de 20.000 personas con alimentos, ¿sí? Pero la cantidad de alimento que doy es muy bajita y por lo tanto, la verdad es que no logro evitar que la gente se muera de hambre. Entonces, hay un problema de eficacia, ¿sí? Idealmente, si hay una necesidad de cirugía, por ejemplo, de amputación, pues debo poder garantizar que la hago adecuadamente. Luego la eficiencia, y esto tiene que ver con que la hice bien, ¿sí? Operé adecuadamente, pero me gasté un montón de dinero en ello, ¿sí? Entonces, hay que mirar el costo-beneficio, el uso racional y adecuado de sus recursos, ¿sí? Y esto es otro elemento importante que cada vez se le presta más atención, porque en urgencias a veces se piensa, no, pues hay que gastar lo que sea necesario. Sí, pero lo que sea necesario. No hay que exceder esos gastos. El impacto, y entonces en eso es importante impactos positivos, pero también impactos negativos, ¿sí? Puede haber una intervención que aumente la, eh, el número de personas con discapacidad, ¿sí? Porque amputamos más de la cuenta, porque amputamos de manera inadecuada, donde no se debía, porque no garantizamos las prótesis para que la persona pueda volver a caminar, etcétera. Entonces el impacto puede ser negativo también, ¿sí? Y algunas intervenciones, por lo menos de una manera, ¿cómo decirlo? Artificial, pueden aumentar los muertos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque uno tiene una epidemia, uno ofrece servicios, más gente llega a recibir los servicios y la gente se te muere ahí. Entonces, esto con el ébola, el ébola, perdón, no el cólera, pero con el ébola es muy notorio. O sea, los centros que atienden cólera tienen fama de que la mayoría de la gente muere ahí, ¿sí? Entonces, el impacto puede verse de manera eh, artificial, como un impacto negativo. En realidad, esa gente se estaba muriendo en la casa y más gente se estaba muriendo en la casa que la que se muere en el hospital. Pero eso no se estaba contando. Entonces, cuando comenzamos a contar los muertos, da la impresión de que tu intervención está aumentando los muertos de nutrición o, o por una epidemia, ¿sí? Otro elemento que cada vez también se analiza más es la sostenibilidad, ¿sí? O sea, hacemos intervenciones y, por ejemplo, les mencionaba el caso de las prótesis, el hecho no solamente de instalar prótesis, pero de dejar la tecnología, crear capacitar la gente y montar los talleres que puedan, que puedan mejorar esas prótesis, ¿sí? Y ahí hay un, 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 un trabajo importante precisamente para garantizar que no se genera una dependencia total de estas organizaciones. Lo otro que se plantea como criterio es la idoneidad. Y esto, pues ya lo hemos hablado un poco, y es que hay que establecer unos estándares. No, cualquier ayuda es buena, toda ayuda es cariño. Pues sí y no, porque hay que definir unos estándares. Entonces vamos a, un momento. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Vamos a ver un video entonces. Un segundo. Ok.
Espérense un momento que aquí me falta hacer una cosa importante. Hay una parte que lo encontré la vez pasada y ahora vuelvo y no lo encuentro, en el cual les puedo... un segundo. Ok. Bien. Y volvemos. Perdón. ¿Están viendo el video? Sí, señor. ¿Lo escuchan? Sí, perfecto. Sí, señor. Ok. Un momento. Listo. Crises often further undermine the situation of already vulnerable people. In such situations, humanitarian organizations have a lot of power. It is important for these organizations to use their power and resources responsibly. For example, by giving affected people and communities a voice and the means necessary to hold the organizations to account. The CHS Alliance, established in 2015, brings together more than 2 decades of experience in quality, accountability, and people management. Central to the work of the CHS Alliance is the Core Humanitarian Standard, a set of 9 commitments that organizations and individuals involved in humanitarian response can use to improve the quality and effectiveness of the assistance they provide. When disaster strikes, solidarity pushes us to share our resources and expertise, hoping that our contribution will be meaningful. Sometimes, however, there can be a mismatch between what we want or can offer and what is most appropriate or needed. To ensure humanitarian response is appropriate and relevant, make sure you analyse the context as well as the needs and capacities of communities. In order to be effective, humanitarian response needs to be timely. In some instances, it means as quick as possible. In other instances, it means matching seasonal calendars or simply keeping deadlines shared with communities. Even with the best intentions, our actions can have negative consequences. Before planning and implementing a humanitarian response, ensure that you minimise the negative consequence a response could have on the local economy and livelihoods, the environment, people's safety, or social cohesion. Think about how to increase collaboration between local, national, and international actors, and how to strengthen local capacities. Knowing what humanitarian organisations have committed to enables communities and people affected by crisis to hold these organisations to account. Make sure you engage with communities by sharing information in languages, formats, and media that are easily understood, culturally appropriate, and accessible to all, and encouraging them to give feedback. If, despite of your best efforts, something goes wrong, communities and people affected by crisis should be aware of and have access to safe and response complaint mechanisms. A humanitarian crisis can be chaotic and confusing, especially with a multitude of organisations responding at the same time. Communities and people affected by crisis should receive coordinated, complementary assistance. So ensure you know who is doing what. This way, you can reduce the demands on communities and increase the impact of the response. It is normal to make mistakes, especially in complex environments. However, communities and people affected by crisis expect to receive quality assistance as organisations learn from experience and reflection. Before designing your programmes, ensure you take on board lessons learned from similar crises and contexts. Listen to community feedback to adapt what you do, sharing your learning with others so they can learn too.
Competent, well-supported staff can fix a poorly designed plan. But even the perfect plan is unlikely to succeed if you don't have people with appropriate values and skills. Ensure your staff are supported to do their job effectively and are treated fairly. In order to ensure humanitarian efforts are effective, aid organisations need to manage and use resources responsibly. This means, for example, minimising waste, taking measures to limit the risk of fraud and corruption, or considering environmental impact when using local and natural resources. As a core standard, the CHS outlines the essential elements of principled, accountable, and quality humanitarian action. Being accountable to affected populations and staff can transform the way aid is delivered. Achieving this is simple, and the CHS Alliance is here to help you. If together we commit to putting the core humanitarian standard into practice, we will make aid accountable to the people who need it. If you're trying to lose balance. ¿Preguntas de esta parte? ¿Está claro? Yo tengo una pregunta. Claro. Quiero saber cómo, hasta qué punto, y eso yo lo he mencionado en el foro, ya creo que de hace 2 semanas, hasta qué punto, pues es eso de la accountability, ¿no? Porque entonces ahí lo mencionan y es uno como de los pilares que tienen, pero sí, como hasta qué punto llega. Me puedo imaginar un caso, no sé, que en una operación, eso que pasa, que se quedan herramientas adentro de la persona. Entonces, que eso quedara y pues ya se fue la misión médica, ya no está más. Cuando se descubre, pues, la verdad no sé cómo funcionan esos casos, pero cuando que se descubrieron unos meses después, ¿cómo sería eso de la accountability? Muy bien. Pues mira, lo primero importante en toda emergencia es establecer unos mecanismos de diálogo con las personas sobrevivientes de la emergencia. Entonces, cuando tú llegas a una comunidad que tiene una inundación, ha sufrido un terremoto, etcétera, de todas maneras ya hay unas redes sociales, ya hay una manera en que se organizan, ya hay unos líderes naturales, ¿sí? Hay unos líderes sociales también, entonces tú tienes el profesor del pueblo, tienes, en el mejor de los casos, el médico, o tienes personas, o tienes líderes naturales, el capitán de una comunidad indígena. Y con ellos debes establecer un diálogo permanente. Si vas sobre todo a ser quien coordina una intervención de emergencias, debes conocer a estas personas y establecer un diálogo con ellos. Lo otro que se hace con frecuencia es crear espacios donde las personas pueden manifestar sus necesidades, ¿sí? Y pueden manifestar que también los han tratado, por ejemplo, en los servicios de salud, o qué problemas tienen a los cuales no se le ha dado respuesta, ¿sí? Entonces tú creas espacios que además sirven un poco para salud mental, para que la gente exprese lo que siente, lo que ha vivido, y no solamente como para listar necesidades, pero como espacios de compartir son importantes. Esto cada vez lo ve uno más en las intervenciones de urgencias. Se generan ciertos espacios lúdicos, por ejemplo, y esos son espacios muy interesantes donde o los niños pintan, por ejemplo, o los adultos juegan, y en esos espacios también sale a relucir la imagen que tienen de las mismas organizaciones, las dudas que tienen, los temores o las idea que tienen, por ejemplo, de que las personas que van a ayudar les pagan mucho dinero por ir a ayudar. Y en ese sentido, que no es tanto un sentido de ayuda, sino que se están enriqueciendo con su pobreza, por decir así. Entonces, ahí hay que hacer un diálogo importante, ¿sí?
explicando inclusive las condiciones en que la gente va, que no va con frecuencia, no va de gratis, pero digamos con frecuencia lo que recibe le permite estar y le permite trabajar, pero no es de eso que se va a enriquecer, ¿sí? Pero eso hay que plantearlo claramente, ¿sí? A las comunidades. Lo otro que se hace en muchos proyectos actualmente, sobre todo en intervenciones un poco más mediana plazo, pero inclusive en intervenciones cortas, es que se busca tener una evaluación externa y presentar esa evaluación, involucrar a la comunidad en la evaluación y además de eso, presentarle los resultados a la comunidad, no solamente presentarlo a la organización, sino a la misma comunidad. Entonces, precisamente te mencionaba esta página Relief Web. Relief Web es una página pues de Naciones Unidas donde mucho de información humanitaria está allí y además hay trabajos y con frecuencia uno encuentra consultorías solicitando evaluar proyectos específicos en el cual uno de los requerimientos es involucrar a la comunidad en esa evaluación, ¿sí? Yo desarrollé una, por ejemplo, para Cruz Roja Internacional en Myanmar y que era un proyecto con varios componentes, pero tenía un componente fuerte de materno-infantil en comunidades rurales en Myanmar. Y la Cruz Roja, por parte de lo que solicitaba, era sentarse con las comunidades y hablar con las comunidades, hacer grupos focales con las comunidades para conocer su opinión de esos proyectos y de su resultado y los aspectos positivos, los aspectos negativos. Y las comunidades hablan, las comunidades tienen su opinión. A veces uno se sorprende también de que tengan opiniones de pronto muy distorsionadas de lo que es ese trabajo o esa ayuda, pero es importante escuchar y tenerlo en cuenta. Entonces, esas cosas ya se están haciendo y uno las ve cada vez más. Digamos, en unos 20 años era muy extraño, pero hoy en día es casi que un estándar que se exijan evaluaciones y que se hagan evaluaciones y que se involucren las evaluaciones a la comunidad y que se involucre la comunidad en toma de decisiones, ¿sí? Durante el proceso, ¿sí? Ahora, siguen apareciendo situaciones que, y tú mencionabas también en otra ocasión, de abuso, por ejemplo, de poder o violencia sexual, etcétera. Y por lo tanto, estas organizaciones tienen que estar muy atentas, para lo cual organizaciones, por ejemplo, como Médicos Sin Fronteras, tiene unos mecanismos por los cuales cualquier persona o de su staff o de la comunidad puede hacer denuncias de manera anónima, ¿sí? Y hay un comité ético que las revisa. Y cuando hay denuncias, hay algunas que es por quejarse del jefe porque exige demasiado, pero hay denuncias que tienen detrás pues el temor de que haya abusos de poder o temor de que haya explotación sexual, por ejemplo, y en esos casos se hacen investigaciones, ¿sí? Internas de estas organizaciones, ¿sí? Y esos procesos están bastante bien estructurados, digamos, hoy en día en la mayoría de estas organizaciones. Uno, porque, digamos, éticamente les parece importante. Dos, porque un escándalo para una organización de esas es una condena de muerte, porque estas organizaciones dependen de su imagen, ¿sí? Y entonces, si la imagen cae, caen las personas que dan cuotas para este tipo de organizaciones. Y por lo tanto,
un día puedes estar muy bien y al día siguiente no tener ningún tipo de personas que aportan para que tu organización funcione. Entonces, también por esa razón, digamos, de sobrevivencia, cada vez más estas organizaciones muestran la transparencia. Y parte de la transparencia también es que la mayoría de estas organizaciones reportan cuánto utilizan del recurso para prestar servicios y cuánto para temas de administración o administrativos o de imagen, ¿sí? O de marketing. ¿Sí? En general, lo que se busca es que estas organizaciones inviertan por lo menos el 90% en las intervenciones y solo el 10% en todo lo que es gastos administrativos, tener oficinas elegantes, bueno, ni elegantes, pero tener oficinas y también en marketing, en hacerse publicidad como organización. Entonces, esto ya es una regla y la mayoría de las organizaciones lo tienen en sus estatutos, pero además la mayoría de los financiadores van a pedir, bueno, deme la información de 100 pesos que le doy a usted, cuánto se gasta en administración y cuánto en prestar servicios directamente, ¿sí? Entonces, sí hay una serie de herramientas que funcionan. Sin embargo, ustedes han escuchado, han podido ver, hay escándalos y complejos. Y también a veces hay cosas que dependen mucho, también hay temas culturales. Les voy a poner un ejemplo. Hace unos 10 años, el responsable de Médicos Sin Fronteras en Chechenia lo secuestran, ¿sí? A él lo secuestran y está secuestrado muchos meses, ¿sí? Y no se tenía muy claro quién lo había secuestrado ni por qué razón, pero exigen dinero para soltarlo, ¿sí? Médicos Sin Frontera tiene como regla que no paga por ninguna persona e inclusive cuando vas a comenzar a trabajar con ellos, firmas una carta en la que dices, si me secuestran, no van a pagar por mí, ¿sí? Sin embargo, por unas y otras y después de mucho sufrir con este caso, una persona decide pagar $4 millones para que suelten a esta persona. Y la persona la suelta, ¿sí? El problema con esto es que las personas en Holanda, bueno, la persona la sueltan. En esto había estado involucrada la embajada holandesa y Médicos Sin Fronteras. Entonces, Médicos Sin Fronteras le dice a la embajada holandesa, páguenos esa platica, porque es que nosotros $4 millones no tenemos cara para ir a decirle a los que nos dan plata, que nos gastamos $4 millones en este señor, ¿sí? Entonces el gobierno de Holanda dice, no, pero la ley en Holanda es que la responsabilidad del personal la tiene la empresa, no el gobierno. Y en ese sentido, ustedes tienen que asumir ese gasto, ¿sí? Eso llevó a que la mitad de los holandeses dejaran de aportar dinero a Médicos Sin Fronteras en un momento determinado. Entonces, hay temas que son un poco culturales, digamos, y normativos, etcétera, pero claramente estas organizaciones sí tienen que estar muy atentas a la imagen que reflejan, de seriedad, de capacidad, etcétera, porque si no, pues nadie les cree, nadie les aporta, ¿sí? Entonces, yo creo que sí hay avances importantes, ¿sí? Pero hay que estar muy atentos. O sea, esto en cualquier momento, o sea, tienes miles de personas trabajando en 120 países, pues cualquier cosa puede pasar. O sea, hay que estar muy atentos precisamente a evitar que pasen y a detectar a tiempo. Y hay que crear los mecanismos, entre ellos
de evitar jerarquías muy marcadas por las que la gente pueda opinar, ¿sí? Porque si la jerarquía es muy marcada, por ejemplo, entre el personal internacional y el nacional, el personal nacional le va a dar miedo opinar e informar de un extranjero que está abusando de ellos, por ejemplo. Entonces, es un mundo complejo, pero yo creo que sí se ha avanzado bastante en ello. ¿Otras preguntas? ¿No? Ok. Profe, por ejemplo, en esto de la jerarquía, o sea, uno en los hospitales normalmente nota que hay cierta jerarquía, bueno, entre médicos, enfermeras, inclusive los directores. ¿Eso no se ve, por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras? O sea, cuando uno está trabajando allá. De verse se ve, sí, de todas maneras, Pero no es el lo, o sea, no es vicio como de lo... las jerarquías Sí. es impresionante. Sobre todo los doctores están muy acostumbrados a imponerse, pero en general, digamos, en los equipos se busca mucho el trabajo en equipo y una función que es vital en Médicos Sin Fronteras es la logística. Entonces los logistas tienen casi que el mismo voz y voto que un médico, porque al final, si no tienes agua, no tienes electricidad, tú no puedes trabajar, y no tienes medicamentos, no puedes trabajar como médico, ¿sí? Dependes de la logística y de los logistas. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí sí hay un trabajo de equipo que uno ve válido. El conflicto más fuerte es entre personal internacional y personal nacional, que allí sí hay diferencias importantes, diferencias de salario, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta que, claro, yo llego a Uganda y me gano un salario como si viviera en Suiza, eso en Uganda es una fortuna, pero en Suiza con eso alcanzo a pagar la cuota de mi apartamento de 50 metros, o sea, entonces, proporcionalmente, claro, esa persona está ganando mucho dinero, ¿sí? Además, a esa persona le dan un apartamento o pues le alquilan una vivienda bastante buena para la realidad de la mayoría de las personas allí. Entonces, sí hay diferencias, ¿sí? Hay un debate fuerte en este momento, por ejemplo, en Médicos Sin Fronteras, sobre el tema del racismo. O sea, sí, el hecho de ser europeo, blanco, te da más poder que el hecho de ser africano, negrito, ¿sí? Y hay, digamos, una corriente al interior de Médicos Sin Frontera que dice, todavía eso es así. O sea, todavía no se logra que se asuma que si eres francés o de Gran Bretaña, como que sabes más que el que es de Ghana o de Sudán, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, uno ve cada vez más personal, profesionales africanos, latinoamericanos, asiáticos en puestos de mando en Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ¿sí? El coordinador médico de Médicos Sin Fronteras en España es de Haití, es un enfermero haitiano, ¿sí? Y con eso no hay problema. O sea, él sabe lo que está haciendo y el hecho de que sea haitiano y que sea afro no le quita que ese señor sabe mucho de lo que está hablando, ¿sí? Entonces yo creo que en eso se ha avanzado igual, pero todavía hay debates fuertes al interior de una organización como Médicos Sin Fronteras de prevenir racismo, al interior de organizaciones como Banco Mundial hay campañas antirracismo, ¿sí? Entonces, estos temas no están resueltos, digamos, pero se están hablando y eso ya es un paso importante. Juan Manuel. Digamos, obviamente, pues o sea, saliéndose del racismo, a mí me parece que, digamos, el tema de jerarquías, pues sí puede ser en cierta parte, digamos,
importante porque, o sea, independientemente de la raza o la cultura o no, efectivamente hay unas personas que son más preparadas que otras, que tienen un mayor desarrollo y conocimiento del tema y pues pueden aportar, tener un mayor aporte. Entonces, no sé hasta qué tan importante es como mantener ese tipo de jerarquías para lograr atraer personas mucho más preparadas que dirijan los equipos y más bien no repelerlas. Totalmente de acuerdo, o sea, ni siquiera, o sea, hay un tema, por ejemplo, también, o sea, de preparación, pero entendida como personas más formadas en ciertos temas, pero igual de experiencia, personas con mayor experiencia, que ayuda, ¿sí? Pero aquí lo que se quiere evitar es que casi que por definición, al quien se le da el puesto de director es a un hombre blanco europeo, ¿sí? Y todavía en Médicos Sin Fronteras un importante número siguen siendo, o sea, muchas de las decisiones y de las direcciones, de los puestos directivos son hombres y son europeos, ¿sí? Entonces, eso sí es parte cuando hay personas en otras regiones del mundo, en Asia, en África, en América Latina, que podrían asumir esas posiciones. ¿Sí? Pero, por ejemplo, mi caso personal, cuando a mí me ofertan la posibilidad de ir a trabajar a España con Médicos Sin Fronteras para como apoyo para manejo de epidemias, como apoyo técnico para manejo de epidemias, esta organización le tenía que demostrar al gobierno español que no había ningún europeo que pudiera hacer mi trabajo. O sea, por legislación europea, primero, esos puestos se le tienen que ofrecer a los españoles, y si no a los europeos, y si no hay nadie, se puede ofrecer por fuera de Europa, ¿sí? Entonces, claro, eso genera una dificultad para que alguien que tenga experiencia, sí, pueda asumir ese tipo de puestos que no tiene pasaporte europeo, por ejemplo. ¿Sí? Paola. No, sí, pues me sorprende eso, me parece muy interesante. Y ahí va otra pregunta y es, por ejemplo, en el caso contrario, en estos países de África, por ejemplo, se ve de pronto algo de, no sé cómo decir eso, como de rechazo de las personas locales con respecto a la gente que llega. Pues no sé, por ejemplo, acá yo a veces siento que pues las personas del territorio son muy como cerradas en lo que ellos quieren precisamente por eso, ¿no? Porque llega como el extranjero a quitar lo que ellos deberían pues tener, porque es derecho de vivir ahí localmente. Entonces no sé si eso también se vea en ese tipo de organizaciones. Sí, por diferentes razones. Una, de nuevo, es el imaginario de que el que llega se está haciendo rico con ese trabajo que está haciendo y por lo tanto pues se generan envidias también. Bueno, usted que viene acá y, y está ganando una fortuna, ¿sí? También el hecho realista de que uno no conoce la cultura y entonces pues hay cuestionamientos, o sea, va a ser difícil que usted nos entienda, digamos, y que usted sepa qué realmente necesitamos, porque ¿sí? En un contexto totalmente distinto, yo trabajé un tiempo en Rusia, ¿sí? En Moscú, en un proyecto de prevención de VIH, y especialmente con personas que se inyectan drogas, ¿sí? En Moscú hay mucha tradición en los jóvenes de comprar jarabe para la tos, concentrarlo y inyectárselo, ¿sí? Y entonces era un proyecto para prevenir la transmisión de VIH por jeringas, por intercambio de jeringas. Pero recuerdo una conversación con el responsable en el Ministerio de Salud del SIDA que me decía, ustedes
nunca nos van a entender, ¿sí? Porque no nos leyeron los mismos cuentos de niños. Y ese señor tenía razón. O sea, culturas muy distintas, ¿sí? Pero yo también le decía, mira, la verdad, yo lo que necesito es que lleguemos a un acuerdo en un objetivo común. Si llegamos a un acuerdo, así no nos entendamos, ¿sí? Ni nos queramos, pero si hay un objetivo común, pues le apostamos a eso. Desde dos historias y dos mundos muy distintos. Entonces, la verdad sí, y es mucho más complejo cuando trabajas, por ejemplo, en Asia. Asia es un mundo complejo, ¿sí? Muy interesante. Yo creo que a mí me gusta más trabajar en Asia que en África, ¿sí? Pero una de las cosas complejas, por ejemplo, en Camboya, es la gente nunca te va a decir que no, ¿sí? Y entonces tú tienes que aprender a entender los diferentes tipos de sí. Entonces siempre se van a decir, sí, sí, señor, claro, sí, claro, yo lo hago, sí, sí. Y luego no lo hacen, ¿sí? Y tú te enojas porque dices, pero ¿cómo este me acaba de decir que lo va a hacer y se burla de mí porque un mes después no lo ha hecho, ¿sí? Pero no es eso, es que eres tú el que tienes que aprender que a un camboyano nunca lo pones en la situación que te tenga que decir no, porque nunca te va a decir no, ¿sí? Y nunca te vas a poner en la situación en la cual tú irrespetas a una persona que tiene más edad que tú. Entonces, en una discusión, por ejemplo, de colegas médicos para el tratamiento de un paciente, si el médico de más edad dice, hay que tratarlo de esta manera, tú no puedes decir, no, eso no se debe hacer, eso es un error. Hasta ahí se acaba tu relación con ese médico y con todo el equipo, ¿sí? ¿Qué toca hacer? Buscar la manera de mandar el mensaje para que ese médico, el de más edad, diga, he decidido cambiar de tratamiento y voy a usar este otro. Pero es su decisión, no la de este otro jovencito que viene aquí a hablar del Lancet. El Lancet no es lo importante. Lo importante es la edad, la experiencia. Eso es lo que se respeta, no las revistas, ¿sí? Entonces, entender esos valores son muy importantes y no es fácil. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, vamos a adelantar un poquitico más con algunos criterios y luego hacemos el ejercicio que hablábamos. Un momento, esto por acá. Bueno. Una de las cosas que se menciona en el video y que es muy importante es una buena coordinación. Una buena coordinación entre el mismo equipo que está trabajando, una buena coordinación con otras organizaciones, una buena coordinación con la comunidad, con el gobierno, etc. Y esto no es fácil. Eh, en Haití, de nuevo, después del terremoto, todas las tardes a las 5 de la tarde había una reunión de las organizaciones que estábamos trabajando y había más de 100 personas, porque había más de 100 organizaciones. Hacer, coordinar y ponerlos de acuerdo era una tarea titánica. O sea, tenía Naciones Unidas dedicado a un equipo solo para eso. O sea, que pasaban el día y la noche intentando coordinar a toda esta gente, porque cada uno, pues, con buena intención, hacía lo que quería. Y en esto hay cosas que, de nuevo, se puede hacer con muy buenas intenciones, pero a veces hay que decir que no. Me recuerdo estando en Haití que unos bomberos españoles llegaron con 2 contenedores de medicamentos y no los ofrecieron. Es decir, les regalamos, se los ponemos acá y ahí me tocó decir que no. ¿Por qué creen que dije que no? Regalados.
dudosa procedencia, no sé. A ver, otras sospechas. Porque no había donde de pronto guardar los medicamentos para que no se dañara. O había un interés secundario Podría por ser. parte de los que lo entregaron. Ujú. En realidad dije que no por una razón mucho más pragmática. Yo tenía un equipo humano saturado, trabajando día y noche, ¿sí? Llegaban 2 contenedores de medicamentos que habían recogido de buena voluntad. Pero ¿de dónde los recogen? De que la señora, el señor regala una cajita, media cajita. Entonces tienes un montón de medicamentos que te toca comenzar por separar lo que ya está vencido y lo que no, ¿sí? Y fuera de eso, juntar el antibiótico tipo A con el antibiótico tipo C, bueno, separar, no separar antibióticos, etcétera. Eso implica gente que sepa de eso. Y por lo tanto, yo no voy a sacar 5 o 6 enfermeras de los quirófanos y del trabajo después de la operación para que hagan eso. Porque además, Médicos Sin Frontera tiene el recurso suficiente para comprar medicamentos de calidad, que no están vencidos, que ya están listos y que están organizados. Entonces, yo digo, muchas gracias, pero nosotros no lo aceptamos. No aceptamos el ofrecimiento explicando las razones. Es decir, mira, es que no tenemos la gente para hacer ese proceso, ¿sí? No tenemos tampoco el recurso para destruir todo lo que esté vencido, ¿sí? Y luego, si hay un antibiótico o un medicamento para la presión, que tienes 20 pastillitas y no más, pues no lo puedes usar, porque esos son medicamentos para usar por mucho tiempo. Cuando además en mi farmacia, pues en mi farmacia no, en la farmacia de Médicos Sin Fronteras hay suficiente medicamento para la presión, para lo básico. Entonces, pues estos medicamentos, no, en ese caso no eran prioritarios, digamos. Entonces, todo esto se hubiera podido coordinar con anticipación. Desde antes, cuando ellos comienzan a recolectar, nos pueden contactar y preguntarnos, ¿les sirve? Porque trasladar 2 contenedores desde España a Haití cuesta mucho dinero. No solo los medicamentos, pero el solo traslado cuesta muchísimo dinero, ¿sí? Y esos medicamentos se perdieron. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Y vamos en coordinación. El tema de respeto, y se mencionaba en la evaluación que ustedes leyeron sobre Haití, a la cultura, a las tradiciones, es muy importante, es complejo, porque implica entenderlas bien. Les ponía ejemplos. En Asia, por ejemplo, es bien difícil entender. Les voy a poner otro ejemplo, y es en uno de los trabajos que tuve en Camboya, era en un hospital en zona rural. Entonces, yo estaba trabajando como médico en ese hospital con 2 colegas camboyanos. Pues, un equipo de 3 y digamos, nos encargábamos del hospital, un hospital de 50 camas. ¿Sí? Una de las cosas que me sorprendía es que en ese hospital nadie se moría. Y yo decía, esto es el hospital más maravilloso del mundo. O sea, no hay un solo muerto en este hospital. En el último año no ha habido un solo muerto. ¿Sí? Pero ellos me explicaban que cada vez que una persona llegaba grave y ellos pensaban que se iba a morir, la devolvían a la casa. Porque en la tradición budista y en la tradición camboyana, la gente muere en familia y muere en su casa. Y por lo tanto, uno no deja a la persona a que muera en el hospital. Uno, si sabe que se va a morir o si piensa que se va a morir, la devuelve a su casa. Porque además, por tradición o por cultura, si el muerto muere antes de como haber cumplido su ciclo de vida, ¿sí? Genera una energía muy negativa.
por ejemplo, si alguien se suicida, genera una energía muy negativa. Y por lo tanto, nadie va a transportar ese cadáver, porque esa energía se transmite, se transfiere a quien esté cerca, ¿sí? Y es otra razón por la cual no se debe dejar a nadie que se muera en el hospital, porque luego no hay forma de que se lo lleven para la casa, donde debe depositarse el muerto, ¿sí? Porque no hay cementerios tampoco. O sea, los muertos están enterrados en la casa, debajo de la casa, ¿sí? Por lo tanto, en esa tradición, ¿sí? Era la razón por la cual no había muertes. No había muertes en el hospital, ¿sí? Luego comenzamos a discutir si era posible en algunos casos intentar hacer algo, ¿sí? Y en algunos casos, por suerte, no funcionó, de pacientes que estaban como en ese límite de, está grave, pero de pronto sí se puede hacer algo, intentémoslo, aunque hay un riesgo de que se muera acá, ¿sí? Pero no es fácil. El tema de entender el componente cultural y de respetarlo es complejo. Y hay un tema, por ejemplo, que es muy fuerte en el norte de África, ¿sí? Hablando de estos temas, perdón, voy a pasar aquí, en el respeto, en estos temas culturales, ¿sí? En el norte de África, eso incluye Egipto, Sudán, hasta Marruecos, ¿sí? Hay la tradición de la mutilación genital femenina, ¿sí? Esta práctica viene desde la época de los faraones y básicamente depende de dónde la hagan y cómo, pero en general es mutilar los genitales femeninos porque hay diferentes razones por las que se hace, pero hay una lógica o un pensamiento de que hay que limpiar esta zona de la mujer. Entonces esto genera problemas a todo nivel, a nivel de su vida sexual, a nivel de los partos, etcétera, ¿sí? Sin embargo, es una tradición muy marcada. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes piensan que hay que respetar esa tradición? ¿Hay que combatir la tradición? ¿Qué se puede hacer con esa tradición? No, pues A ver, Paola, ¿dónde sucede en Colombia? sí, yo pues no conocí personalmente, pero sí supe por una clase previamente de una comunidad en Vera, en Risaralda, cerca, es que no recuerdo cuál es la comunidad como tal, cómo se llama, pero también hacen esa práctica, lo hacen o bueno, lo hacían, porque eso tuvo que tener una intervención obviamente muy intercultural del gobierno, porque la razón por la que lo hacían era porque creían que el clítoris de la mujer se podía volver un pene, eventualmente. Entonces, pues eso hacía que las mismas mujeres de la comunidad en Vera les hicieran la ablación a las niñas. Y pues eso se trabajó, pero aún así hay, creo que todavía casos muy escondidos donde está sucediendo también esa práctica. Y pues es algo que por más cultural que uno crea, pues va contra todo lo que es ser mujer y digamos que un derecho sexual que debe ser pues el disfrute, ¿no? de la sexualidad y que no se debería tolerar de ninguna forma. Lo que pasa es que no tolerarlo no implica entrar a detenerlo de una forma agresiva, porque eso lo que hace es precisamente como tratar de que la misma comunidad lo esconda. Y si se esconde, pues es mucho más, pues es más, pues tendrá más implicaciones para
pues para las niñas que pues son las que están sufriendo. Entonces digamos que el abordaje que se debería dar en esas situaciones, obviamente, si se sigue practicando, pues sí es un castigo para la gente que lo hace, pero manejar como el tema de acuerdo a por qué lo hacen, ¿no? Porque pues esto tiene una razón cultural. Creo que en todas las comunidades que se presentan tienen una razón como diferente. Entonces, pero no, para mí no es una cosa tolerable, definitivamente. Okay. Juan Manuel. Yo creo que, digamos, es una tradición bastante fuerte, y si bien sé tratar de combatir, estoy muy de acuerdo con lo que dice, con lo que dice mi compañera, y es el tema de, pues, como indagar y tratar de llevar a las personas a que dejen de hacer esta práctica. Pero sin embargo, creo que algo que sí se debe tener en cuenta y que me parece muy esencial de este tema es que hay una violación directa de los derechos de las mujeres. Entonces me parece que si bien no se debe abolir en su totalidad, lo que se debe buscar es como un consentimiento de las mujeres en sí. Pues si las mujeres consienten esta práctica en su cuerpo, pues aceptarlo, y pues aquellas que no lo consienten, pues que no lo practiquen, pues respetando sus derechos. Me parecería un camino válido. Podría ser. Ahora, el problema, por lo menos en la parte norte de África, es que es una práctica que ocurre entre los 4 y 5 años. O sea que va a ser difícil que puedan ellas conscientemente aceptar. ¿Sí? ¿Algún otro comentario a esta parte? ¿Sí? Ahora, del lado contrario, digamos, la circuncisión masculina, que ocurre en casi toda África y en los Estados Unidos también. Todo niño se le hace la circuncisión. No se considera, o sea, este no genera un problema serio para la sexualidad de la persona, ni riesgos para la vida de los recién nacidos, ¿sí? Una de las intervenciones más interesantes que vi en Sudán de una ONG sudanesa era intentar mantener el rito sin el daño. Entonces era intentar hacer un poco el equivalente a una circuncisión masculina en la mujer, ¿sí? Y de hacer solamente retirar una parte del recubrimiento del clítoris como algo simbólico y sin que se retiren labios mayores, que es parte de la cirugía, no, de la mutilación que se hace. Entonces, podría ser un camino, ¿sí? En esto de buscar un punto intermedio en el cual la tradición se mantiene, pero se cambia la manera de hacerla de tal manera que haga el menos daño posible. Ok. Vamos a pasar a otra parte. Un momento. Y existen diferentes herramientas para evaluar, ¿sí? Y una de estas herramientas que ha trabajado la Cruz Roja es una evaluación con múltiples variables, ¿sí? Para evaluar las intervenciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Se definen unos criterios, se le da un puntaje a los criterios, ¿sí? Entre ellos, pues, que tiene que ver con si los objetivos son claros, si los indicadores y la verificación, se hace una verificación de indicadores, ¿sí? Si se cuentan con los recursos adecuados, si se hace si hay una buena participación de la comunidad y se le da un puntaje. Es una manera que me parece interesante de combinar diferentes aspectos, porque hemos visto que habría que evaluar tantos aspectos que nos podemos perder. E igualmente, hay que hacer evaluaciones a veces específicas sobre varios temas. Uno, por ejemplo, son los efectos ambientales.
En este caso, no los efectos ambientales del terremoto o de la inundación, sino los efectos ambientales de la intervención. Porque cuando tú montas un campo de desplazados, campo de refugiados, pues estás haciendo una intervención en términos medioambientales importantes. Cuando estableces letrinas para 50.000, 500.000 personas, estás teniendo un efecto ambiental. Cuando permites o utilizar leña para que esas 50.000 personas cocinen, igual hay un efecto ambiental importante. Entonces, cada vez más también se hacen análisis de los efectos ambientales y se busca, por ejemplo, reducir la cantidad de desechos que se producen cuando se presta ayuda, ¿sí? O se hacen intervenciones, ¿sí? Pero eso puede tener efectos de otro nivel, socioeconómicos, institucionales, ¿sí? Existía una institucionalidad, yo llego, me impongo, organizo todo y la institucionalidad se ve afectada. Cuando me voy, comienzan peleas de poder para reorganizar la institucionalidad. Efectos políticos, porque pues en cualquiera de estas intervenciones, de estos conflictos en general, no solo está involucrado los actores locales, sino con frecuencia están involucrados actores de nivel global. Entonces, Afganistán no es solamente Afganistán. Afganistán es una temática global, ¿sí? Irak, China, etc. Ahora, ¿con qué herramientas se cuenta para hacer este tipo de evaluaciones? Entonces, hay herramientas de tipo cualitativo. Tú puedes hacer grupos focales con comunidades, puedes hacer mesas de trabajo con los diferentes actores, con las diferentes organizaciones, ¿sí? Puedes hacer análisis de debilidades, oportunidades, análisis DOFA, ¿sí? Puedes hacer análisis económico, financiero, esto cada vez se hace con más frecuencia. Se pueden hacer análisis también más de tipo cuantitativo, de cifras, de evolución en mortalidad, por ejemplo, caso COVID, se hace seguimiento de número de vacunados, número de casos, número de muertes, ¿sí? Ese tipo de información o análisis se pueden hacer. Y aquí las metodologías cualitativas de grupos focales, de entrevistas a profundidad, de observación, simplemente de ir y ver cómo están ocurriendo las cosas, ayuda muchísimo. Bueno, vamos a ver otro par de videos cortos. Esta mañana nuestro corazón... ¿Lo escuchan? Sí, señor. Sí. Ok. Amanece al lado de las comunidades mexicanas que están en alerta después de un terremoto con epicentro en el puerto de Acapulco, en Guerrero, a 8 millas de este puerto, justo el mismo día del sismo que ocurrió en 2017 en los estados de Oaxaca y de Chiapas. Solo en 2 horas posteriores se registraron 92 réplicas, la más importante de 5.2. Así es, y obviamente la alerta sísmica sonó anoche en la Ciudad de México tras sentirse ese temblor de magnitud 7.1 que sacudió, como bien decías, el puerto de Acapulco, Guerrero. En ese estado una persona falleció y se produjeron también cortes de energía eléctrica, fugas de gas y daños en fachadas de diversas estructuras. Alarmados, los capitalinos en la Ciudad de México salieron de sus hogares bajo la lluvia, algunos solo pues con lo que llevaban puestos, se estaban preparando para dormir. En vivo con lo último desde la capital mexicana, con la crónica de lo sucedido anoche, Víctor Silva. ¿Qué es lo más reciente que tenemos en información, Víctor? Bienvenido. Buenos días, Aranza y Nacho, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México y pues sí, así como ustedes dicen, México amanece entre el susto y el temor de un movimiento telúrico que a muchos
nos tomó por sorpresa. Poco antes de las 9 de la noche comenzaron a sonar las alarmas sísmicas en la Ciudad de México y otras partes del país. La tierra se sacudió con fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sismo tuvo una magnitud de 7.1 grados y que el epicentro se encontraba a unas 5 millas cerca del paraíso turístico de Acapulco, en la costa del Pacífico. Tuvo una profundidad inicial de 78 millas y de acuerdo con Protección Civil se registraron al menos 92 réplicas, incluida una de magnitud 5.2. Hasta el momento la mayoría de los daños son materiales. La única muerte reportada hasta el momento fue la de un hombre de 19 años, identificado por las autoridades como Eliodoro Hurtado, quien falleció en el estado mexicano de Guerrero. La jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no hubo informes iniciales de daños importantes en la capital, que se encuentra a unas 230 millas del epicentro. Además, alrededor de 1.6 millones de clientes estaban sin electricidad en la Ciudad de México y en los estados de México, de Guerrero, de Morelos y Oaxaca. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hubo daños significativos en el país y en el estado de Guerrero, donde se ubica el epicentro de este martes, Nacho. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que hubo un solo muerto? ¿Qué piensan ustedes que influye en esto? Paola. Pues no sé si está muy errado, pero como en México pasó por un terremoto hace unos años, ¿no? Eso fue como en los 80, no estoy segura, o antes. No sé si de pronto la infraestructura se mejoró pues a raíz de eso, como que ahí hubo más preparación, las alarmas fueron más tempranas, no sé si eso tiene que ver o también las mismas características pues a pesar de que en la escala sí creo que es alto, ¿no? 7.1, pero no sé si pero no sé si de pronto eso creo que la profundidad también tiene que ver como algo como en la severidad del sismo. Entonces, pues no sé, serían como mis dos opciones. Ariana. Sí, pues yo opinión similar. México siempre se ha caracterizado por ser un país pues que ha tenido varios desastres y lo más frecuente es los terremotos, ¿no? Últimamente, no me acuerdo en qué año fue eso, pero reciente hubo uno también súper fuerte que acabó con varias estructuras. Entonces yo creo que el mismo gobierno puede invertir como para prever ese tipo de desastres y se prepara a la comunidad para que puedan responder oportunamente, pues porque ya están predispuestos a lo que va a pasar, ¿no? Pues creería yo. Okay. Juan Manuel. Desde mi perspectiva, digamos, como que parece que no hubo un informe previo, porque pues como que el periodista estaba diciendo que los había cogido de sorpresa, entonces los sistemas de monitoreo como que no alertaron a tiempo, entonces yo de pronto creería que más bien se debió a que se han desarrollado normas urbanísticas que han hecho que los edificios sean más sismo resistentes y eso de pronto disminuyó el impacto significativamente. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna hipótesis? Listo. Definitivamente lo que se iba a caer hace 15 años ya se cayó. Hay normas mucho más estrictas. El hecho de contar con estas sirenas, por ejemplo, ayuda mucho porque todo el mundo salió. O sea, si hubieran desplomado edificios, hubiera habido menos muertes, ¿sí? Por la reacción más inmediata. Como le hemos dicho, no hay forma de prever los terremotos, pero sí de tener reacciones
inmediatas que reducen el riesgo de muerte. La gente ya ha hecho ensayos, sabe a dónde sale, sabe dónde se debe colocar para evitar que algo le caiga encima, etcétera. Entonces, sí hay un proceso y hay una experiencia impresionante, de todas maneras. Bueno, vamos a ver otro video. Un segundo. Permítanme. Esto no nos funciona. Still a lot of chat about who put down this kid, Buck 20. Yeah. Well, ain't nobody ever died from talk, Rock. En su 18 aniversario continuamos con más aquí en Telediario. Fíjese usted, otra gran tragedia que azotó el territorio guatemalteco fue el huracán Mitch. Telediario fue parte de mantener informada a toda la población. ...1998... Centroamérica fue azotada por uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la historia moderna. Mitch. Casi 750,000 personas resultaron afectadas, más de 106,000 fueron evacuadas, se registraron 268 muertes y un número similar de heridos. A fines de noviembre se contaban 121 personas desaparecidas. Durante la segunda semana de noviembre permanecían en albergues casi 55,000 personas en todo el país y Telediario le llevó a usted todos los detalles. Telediario, 18 años. Su historia es nuestra historia. Momento. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, escogí este huracán porque en el 98 yo estaba en Guatemala trabajando con Médicos Sin Fronteras y entonces pues, nos tocó responder a esta emergencia, ¿sí? Como ven, las dimensiones eran bastante grandes y en este caso nos coordinamos con el gobierno guatemalteco y nos solicitaron desplazarnos hacia una zona del país que estaba inundada para prestar servicios médicos en esa zona y nos facilitaron un helicóptero para ir a ese lugar. Entonces, básicamente la intervención en este caso se concentró mucho en la parte de, digamos, directamente médica, de hacer consulta y de tratar heridos. Y las otras elementos como albergue, alimentación, agua potable, lo estaban garantizando otras organizaciones. Entonces, en este caso, la organización médica se pudo concentrar solo en el aspecto médico y se coordinaba con otra serie de organizaciones que trabajaron todos los aspectos de suministro de alimentos, de agua, cobijas, albergues. Y hubo bastante solidaridad y había muchos lugares donde albergaron a las personas que estaban desplazadas debido a las inundaciones. Entonces, esto es parte de lo que les puedo contar. Lo que les voy a pedir que hagan es un ejercicio donde van a proponer, digamos, ubíquense como en la función de consultores. Médicos Sin Frontera quiere evaluar su intervención o el gobierno de Guatemala quiere evaluar la intervención con respecto a este huracán. Y ustedes como consultores les preguntan, queremos evaluar la eficiencia, la eficacia, la coordinación, la participación, el impacto. Estas 5 cosas. Y lo que ustedes deben hacer es proponer cómo evaluarían cada una de ellas. La eficiencia la evaluaría de esta manera, la eficacia de esta manera, ¿sí? Y lo suben a las actividades. Vamos a dar 15 minutos para el ejercicio. ¿Dudas, preguntas?
Profe, ¿puede poner otra vez los criterios que Eh, debemos tener en cuenta? sí, espérate, que creí que era que estaba compartiendo y no estaba compartiendo pantalla. ¿Sí? Ahí Gracias. ¿sí? Los criterios son eficiencia, eficacia, coordinación, participación e impacto. Estos entre otros que se pudieron haber tenido en cuenta, pero digamos estos 5, ¿cómo medirían la eficiencia, la eficacia, la coordinación? Los voy también a copiar en el chat. Así. Ahí los tienen. Esos 5 criterios. ¿Más dudas? Listo. Profe, disculpe, respecto digamos, es que no entiendo cuando usted me dice, profesor, si fuéramos constructores. No entiendo. Consultores. Perdón, consultores. Ok, No, respecto o sea, a la... básicamente, tú le debes hacer una propuesta al gobierno de Guatemala o a esta organización ustedes quieren evaluar eficiencia, lo que yo les propongo es que la evalúen de esta manera. Ok. Pensando en que tú vas a ir a hacer esa evaluación. Entonces tú dices, para hacer esa evaluación, yo lo que les propongo sería hacerla así, yo puedo ir y hacérselas. ¿Sí? Alguien preguntaba por trabajos con este tipo de organizaciones. Esto es un trabajo que frecuentemente resulta, ¿sí? Donde ellos buscan evaluadores externos que le evalúen los proyectos. Entonces uno dice, listo, y para lo cual le dicen al consultor, envíeme la propuesta de cómo lo haría y eso cuánto vale, básicamente. ¿Dudas, quejas, reclamos? ¿No? A trabajar duro. El tiempo corre. Para esto no necesitan buscar información del MICH, no es comenzar a hacer la evaluación. Ya ahí en el video encontraron alguna información de la dimensión, número de personas desplazadas, número de muertes, etcétera. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que piensen ustedes cómo yo evaluaría si las intervenciones que se hicieron para el MICH fueron eficientes, ¿sí? O fueron eficaces. Esa es la pregunta. sea, los dos pueden ser peor. Esto te pone en un punto de balance. Hay que buscar la mayor eficiencia. Para ser eficientes hay que tener con qué trabajar. Pero hay que evitar el exceso. Parte de esto es también garantizar que tienes una logística suficientemente buena para poder contar, o sea, y un buen sistema de seguimiento de tus medicamentos
De tal manera que 2, 3 semanas con antelación tú ya sabes si estás a riesgo de ruptura. Entonces lo que haces es que tú planeas a 3 meses y haces un buffer, ¿sí? Un colchoncito de 1 mes. Cuando vas llegando a los 3 meses, ya haces tu nuevo pedido, pero si al mes y medio ya casi no tienes, entonces pues ya dices, no voy a esperar a no tener medicamentos. Entonces, cuando son intervenciones cortas de 2, 3 meses, el buffer es de 1 mes. Cuando son intervenciones de 6 meses, pues el buffer es de 2 meses, y de 1 año es de 3 meses, ¿sí? Y en general estas organizaciones te pueden colocar nuevo medicamento en 2 semanas, ¿sí? Porque los tienen listos y porque tienen unos sistemas y unos almacenamientos grandes en diferentes partes del mundo, y en esa medida te lo pueden llevar relativamente rápido. Entonces, sabiendo que cuentas con eso, puedes ser racional en lo que pides y garantizando que tienes con qué trabajar, ¿sí? Porque en el caso, además del cólera, básicamente es suero oral y suero inyectado, ¿sí? Es casi lo único que necesitas. Bueno, y cloro en altas cantidades, pero digamos, no es una gran cantidad de productos, ni son productos en los cuales haya desabastecimiento. Productos que se pueden conseguir fácilmente porque su producción es muy simple, ¿sí? La producción de suero se puede hacer en muchos lados en el mundo. Caso contrario, así tienes, por ejemplo, recuerdo estando en Liberia, se presentaron unos soldados de Naciones Unidas con unos síntomas de fiebre hemorrágica. Entonces los estuvimos tratando, ellos fallecieron y el laboratorio confirmó fiebre amarilla, ¿sí? En este caso nos tocó plantearnos hacer una campaña de vacunación para más o menos 1 millón de personas de fiebre amarilla. ¿Cuál es el problema? La producción mundial de fiebre amarilla no llega a 10.000 dosis anuales, es bajísima. Entonces, cuando tú tocas las puertas de las fabricantes diciéndole, oh, yo no necesito 10.000, si necesito 1 millón, pues te dicen, olvídalo, o sea, esto no lo tenemos y además nos va a tomar una eternidad montar esa capacidad, ¿sí? Es lo que ha pasado con COVID, ¿sí? Se comienza a producir vacunas, pero la capacidad de producción mundial es limitada por muchos factores. Hay hasta simplemente los frasquitos en los cuales hay que poner la vacuna, el impreso de la vacuna, etcétera. O sea, tú tienes que tener todos los elementos para poder producir ese tipo de cosas. Entonces, con algunos otros epidemias, volvamos al caso de epidemias que requieren vacunas, meningitis, por ejemplo, la producción mundial de vacuna contra meningitis es mucho más baja. Entonces, ahí de nuevo hay un problema importante de capacidad de producción, ¿sí? Pero en el caso del cólera, que básicamente, como les digo, esto es suerito y cloro, ahí puedes estar más tranquilo si tú eres el responsable de contar con todo el recurso que lo vas a tener, ¿sí? Laura. Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta y es, claro. Nosotros en epidemiología diferenciamos la eficacia y la eficiencia debido a que la eficacia es más como por lo menos un ensayo clínico, pero digamos que en un entorno ideal. Y la eficiencia es cuando, por decir algo, sale un medicamento y ya es usado en la realidad y es cómo se comporta en la realidad, con base en todos los factores como variables en las personas. En este contexto, digamos como en el caso, bueno, de la pregunta anterior de eficacia y eficiencia, uno podría pensar que se comporta como algo similar, como la eficacia, perdón, como algo que yo puedo
predisponer para una situación de emergencia, y la eficiencia es como todo eso que yo planteé previamente se desenvuelve en el momento de emergencia o No, o es sea, contextual. exacto, es un contexto diferente. En ensayo clínico se interpretan de esta manera. Aquí básicamente la eficacia es que yo tengo que hacer algo y lo logro hacer. O sea, que cumplo con la meta, digamos, ¿no? Entonces, si quería vacunar 1 millón, vacuné 1 millón. Esa es la eficacia, ¿sí? Y la eficiencia es más que el costo por persona de vacunar fue en $2 o fueron $20, ¿sí? Es más el costo con respecto por unidad de lo que se hace, ¿sí? Y lo ideal es que digamos que lo que se invierta sea razonable con respecto a la meta, ¿sí? Porque te pongo un caso, ébola, ¿sí? La eficacia en el tratamiento de ébola no es muy alta, ha mejorado un poco, pero sigue siendo relativamente baja. O sea, en las primeras epidemias la mortalidad estaba entre el 50 y 60%. Hoy en día la mortalidad está más o menos en el 30%. O sea, mejorado la eficacia en los tratamientos, ¿sí? Para ébola. La eficiencia todavía deja mucho que desear. O sea, el costo, por ejemplo, el tratamiento de la última epidemia que se atendió a unas 3.000 personas fue alrededor de 3 millones de euros. O sea que esto es un montón de dinero por persona atendida, ¿sí? Y eso hay que medirlo. Entonces, es más en términos del uso racional de los recursos, ¿sí? Es más a ese nivel. Y el no desperdicio. Por ejemplo, si se te vencen medicamentos, sería un ejemplo de ineficiencia en el uso de los recursos. Vale, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Bueno, váyanse preparando que ya el tiempo corre, entonces que los grupos no se me duerman mucho para el trabajo en grupo, ¿sí? Y bueno, nos vemos el próximo viernes, seguimos con la misma dinámica. Suban el trabajo el día de hoy, yo mañana lo califico, mañana les subo material para la próxima clase y cualquier cosa me pueden escribir. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego entonces. Muchas gracias, profe. Feliz tarde para todos.